bienvenidos a los participantes de la asignatura Derecho Ambiental Internacional. Quiero, como punto inicial, desarrollar algunas ideas, unos breves acercamientos a la materia eh, para empecemos a manejar algunos rudimentos de la materia. Obviamente, tenemos formación en la materia, formación jurídica, y conocemos muchos principios, mucha normativa, muchas características del derecho internacional público, cuál es la base del derecho ambiental internacional. Partamos de una idea, partamos de la idea siguiente, una idea de fuerza, una línea de fuerza. El derecho ambiental internacional es en sí mismo, pese a algunas complicaciones que vamos a ver más adelante, que de repente pueden tirar por la borda esta simplicidad que voy a decir, es la extensión del derecho ambiental y de la ecología que le da origen, la extensión del derecho ambiental al campo de las relaciones internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que la comunidad internacional, como ese concepto, digamos, no tan claro, un poco difuso, que fue llenándose poco a poco de contenidos en la medida en que se iba desarrollando el derecho internacional. Entonces, en esa medida en que se va desarrollando el derecho internacional, eh, se va llenando de algunas ideas, de algunos contenidos, y uno de esos es la protección del ambiente derivada del desarrollo científico de la ecología. Entonces, partamos de algunas ideas y de algunas nociones generales. Dice un autor que traigo acá, dice: la perspectiva ambiental suministra un marco para la consideración combinada del psicomedio, las acciones de los individuos o comunidad y el resultado de esas acciones, constituyendo el factor ambiental una perspectiva multidimensional, de allí que las percepciones que tienen los líderes políticos de las condiciones ambientales es esencial para no equivocarse a la hora de decidir sobre qué políticas adoptar sobre la percepción del ambiente. Esto quiere decir que el ambiente, si bien es digamos, un elemento corpóreo, ¿sí? Y llegó ambiente, para no decir medio ambiente, porque decía un profesor mío, no vamos a tratar las cosas a medias. El ambiente, ¿sí? Aunque es un elemento corpóreo que pudiéramos identificar con la naturaleza, muy claramente también depende la concepción de ese ambiente, la idea que se tiene de ese ambiente, los efectos que produce en el campo social ese ambiente, parte también de las concepciones humanas, porque debemos entender que si estamos estudiando el derecho ambiental internacional, estamos estudiando el derecho, el ambiente desde el punto de una normativa creada por los seres humanos y que va a tener no unos efectos transnacionales, porque aquí va a ser un poco distinto el asunto, sino unos efectos interestatales o intergubernamentales. Ok, entonces, derecho ambiental internacional constituye un ordenamiento jurídico destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación e interdependencia institucionalizada o no entre los actores. ¿Cuáles son los actores? Vamos allá. Que tiene como objetivo la protección internacional del ambiente. Fíjense, estamos hablando de coexistencia, cooperación e interdependencia. Son tres palabras que no me hacen referencia a la prevalencia de un ordenamiento jurídico superior, la existencia de la posibilidad de la ejecución coercitiva de las normas. No me dice, estamos hablando de coexistencia, cooperación e interdependencia. ¿Por qué?
Porque para estudiar el derecho ambiental internacional, lo primero que vamos a encontrar es las características del derecho internacional público, del cual forma parte el derecho ambiental internacional. Entonces, y la característica fundamental del derecho internacional público es que no existe un ordenamiento jurídico centralizado para la comunidad internacional, sino que los ordenamientos jurídicos, los estamentos jurídicos que se desarrollan en la materia van a depender única y exclusivamente de los acuerdos negociatorios establecidos entre los estados para crear ordenamientos jurídicos, para crear estamentos jurídicos, para crear regímenes jurídicos vigentes en el campo internacional de acuerdo con, con las decisiones que ellos tomen y también con las abstenciones o reservas que hagan en la concepción, en la conclusión de esos acuerdos internacionales, que son los tratados internacionales, independientemente del nombre que se les dé. Es decir, independientemente de que se les llame tratados, protocolos, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera, siempre tiene la misma forma de convenio internacional. También se entiende que el derecho internacional ambiental es un conjunto de normas jurídicas de carácter internacional destinado a la protección del ambiente en cualquiera de sus formas. Es decir, estamos hablando del ambiente. ¿Qué podemos decir que es el ambiente? El ambiente es el agua, los ecosistemas salvajes, eh, el aire, la ciudad en tanto hábitat humano, ¿sí? El pueblo, las montañas, eh, la minería profunda, la fauna y la flora. ¿Cuál visión tendríamos que tener de ambiente? Una visión integral, una visión holística, una visión global. La visión más amplia es la que debemos implementar como derecho internacional ambiental o derecho ambiental internacional. Algunos autores prefieren la fórmula derecho ambiental internacional o porque hay otra que dice derecho internacional del ambiente, en tanto se da prevalencia al término ambiental más que una, sería como el derecho ambiental en su expresión internacional, en su alcance internacional, porque también hay que tomar algo en consideración en el estudio de esta materia. Todos los ordenamientos jurídicos, digo yo todos, no los he estudiado todos, pero sí digo, debieran, todos los ordenamientos jurídicos contienen normas jurídicas que constituyen derecho ambiental. Todos lo regulan, forman parte del derecho interno, pero debemos entender, porque una de las características, que me adelanto un poco con ella, del derecho ambiental internacional es la interdependencia sistémica, porque estamos en un sistema. Estamos todos, para usar una manida metáfora, en la misma nave espacial, que es el planeta Tierra. Y montados todos en esa misma nave espacial, es imposible pensar, o es tonto pensar, que es imposible que no ocurra así, que lo que yo hago en un determinado país, las vulneraciones que haga yo, por ejemplo, al agua, ¿sí? No vayan a afectar al país vecino o a un país mucho más allá. Y también las afectaciones que yo haga de emisiones contaminantes contra la atmósfera no vayan a afectar a otro. Entonces, si bien están regulados en los ordenamientos nacionales, debe siempre pensarse al momento de aprobar esos ordenamientos internacionales que estamos ante un fenómeno interdependiente, ante un fenómeno sistémico, que lo que ocurre en un lugar va necesariamente a afectar lo que se desarrolla en otro. Entonces, no debemos olvidar eso, que si bien existen normas jurídicas de orden nacional o de rango nacional, estas mismas normas jurídicas van a tener, quieras o no, un efecto, o la regulación que ellos produzcan va a tener un efecto transnacional
porque va a afectar la, la actividad que yo permita en este país, va a afectar lo que se desarrolle en otro país vecino o no tan lejano. Entonces, el contenido del derecho internacional, ambiental internacional, ¿sí? Como tal, este autor dice que nace en Estocolmo, Suecia, en 1972, mucho antes de que los derechos ambientales internacionales se configuran como tal. Es decir, que el derecho ambiental internacional o la preocupación medioambiental o ambiental, desde el punto de vista jurídico, tuvo mayor auge, empezó primero en el plano del derecho internacional público. Pero entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Qué conlleva? ¿Qué comprende este derecho internacional ambiental, el ambiental internacional? Instrumentos jurídicos internacionales destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad. Incluyen todos los instrumentos normativos que contiene la humanidad como sujeto de derecho. De derecho internacional. Entonces, la Convención del Mar, las convenciones del espacio aéreo, el espacio aéreo estratosférico, atmósfera, etcétera, convenciones en materia nuclear, etcétera, etcétera. Tiene esos instrumentos jurídicos más generales que comprenden, digamos, bienestar de toda la humanidad. Instrumentos internacionales que protegen a los derechos ambientales que pertenecen a dos o más estados, que incluye las cuencas hídricas, por ejemplo, un instrumento internacional para tratar regular el tratamiento que se da a una cuenca hídrica que pertenezca a dos o más estados, o binacionales, incluso las aguas subterráneas, las represas internacionales, los yacimientos de gas, de petróleo, etcétera. Y también instrumentos jurídicos que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de los recursos naturales, como yo dije hace un momento, porque yo hago uso dentro de un ordenamiento jurídico, dentro de un sistema nacional, digamos, espacial nacional, yo puedo hacer uso de las de determinadas actividades que yo considero que son legales, que yo considero, de acuerdo con mi ordenamiento jurídico, pues considero que son verdaderas, válidas, legítimas, adecuadas a derecho, conforme todos los parámetros de protección ambiental, etcétera, etcétera, su peso, la relevancia de la protección ambiental versus la relevancia del desarrollo humano, del desarrollo económico, etcétera, y pues considero que está adecuado. Pero también entonces hay instrumentos jurídicos que van a regular esos efectos extraterritoriales de la actividad nacional, de la actividad ocurrida en determinada nación. Entonces, esto incluye contaminación del alta mar, contaminación de aguas territoriales de otro país, contaminación atmosférica que va a afectar a todos los seres humanos, las emanaciones tóxicas, sobre todo también aquellas de orden radiactivo, cuyos efectos, digamos, son hasta cierto punto conocidos, no han sido estudiados del todo. Bueno, ese tipo de normas también forman parte de lo que es el derecho ambiental internacional, normas jurídicas que se refieren a al patrimonio ambiental de la humanidad en general, de forma general entendido así, el patrimonio es tratado de instrumentos jurídicos que se refieren a aspectos puntuales de recursos naturales comunes a dos o más países e instrumentos jurídicos internacionales que van a buscar regular la acción extraterritorial de la actividad degradantes del medio ambiente o del ambiente en determinado, en la acción internacional de esas determinadas acciones degradantes del medio ambiente. Ok, se dice entonces, ¿sí?, que el derecho internacional
ambiental tiene algunas características bastante relevantes. Sí. Primeras características, antes de hacer referencia a las propias de él, el derecho internacional, el derecho ambiental internacional es derecho internacional. Por tanto, está sometido a todas las características del derecho internacional y algunas específicas. Entonces, en el derecho ambiental internacional existe una dispersión normativa. ¿Por qué hablamos de una dispersión normativa? Todo lo contrario a una dispersión normativa es la codificación normativa. Si bien algunos países, por ejemplo España, han avanzado hacia una descodificación, digo yo, de determinadas materias, ante la existencia de tantas normas jurídicas, de tanta profesión de normas jurídicas, y si bien por lo menos en un país como Venezuela existen demasiadas normas penales al punto de que el Código Penal tiene, yo digo, tiene algunas de las sanciones penales porque sale cualquier ley en Venezuela y cualquier ley que se conozca, cualquier ley novedosa contiene disposiciones punitivas, sobre todo de orden penal. Entonces, si bien lo normal en un derecho estatal es una codificación normativa, la unificación de las normativas, pero en el campo del derecho internacional no existe esa codificación, sino existe una dispersión normativa, porque hay una profusa cantidad de instrumentos jurídicos, lo que ya dije, tratados, convenios, protocolos, recomendaciones, declaraciones, informes, resoluciones, etcétera, etcétera, todos los nombres que eso implica que no deja de ser de todas formas tratados internacionales. Hay tal profusión, ¿sí? Tal profusión de normativas que genera una, una percepción de que ante tanta profusión de normativa es que se está avanzando muchísimo en la materia de protección ambiental internacional. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y ya vamos a ver, no solamente por esto, sino por otras ideas que vamos a desarrollar. Es todo lo contrario porque en realidad existen muchas normativas, pero resulta que si hay 10 tratados, que son muchos más, si hay 10 tratados suscritos por la República de Ecuador o la República de Venezuela, resulta que de esos 10 tratados, tenemos que en dos comparten todos los países de Sudamérica. Otro, solamente algunas naciones europeas. Otro, solamente con sus países vecinos. Pero de todos esos tratados, uno con la nación europea, con América del Norte, con América del Sur, una declaración de la ONU, resulta que muchas de esas normativas no han sido aprobadas totalmente por esos países que lo suscriben, sino que suscriben las normativas y hacen reservas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, ante esta normativa, yo sé que no es el mismo régimen jurídico, de repente, ante Venezuela, en ese mismo tratado, ante Estados Unidos o Canadá, o Francia, o España, o Japón. ¿Por qué existe eso? Muchas normativas acordadas de distinta forma, llegándose a acuerdos distintos y a muchos desacuerdos. Entonces, eso genera que una dispersión normativa y una gran desorientación en esta materia. Por eso es que yo les digo, si por ejemplo uno va a hacer una investigación, tiene que ser muy cuidadoso al proponer determinadas conclusiones frente a la efectividad o la aplicabilidad de determinado instrumento jurídico internacional. ¿Por qué? Porque resulta que esa efectividad o esa aplicabilidad de los instrumentos jurídicos internacionales se va a ver supeditada a ese régimen de dispersión normativa y de acuerdos y desacuerdos, como yo llamo, a la suscripción de los tratados internacionales con reserva. Entonces, esa es la primera característica del derecho ambiental internacional. Una grande, enorme y notoria
dispersión normativa que genera una sensación de protección, una sensación de que estamos llegando a unos momentos de la humanidad en que somos tan sensatos, somos tan racionales, tenemos tal sensibilidad como sociedades que pues, estamos avanzando a la protección del medio ambiente y lo que estamos haciendo en realidad es complicando más el asunto. Ahora bien, otra característica del derecho ambiental internacional es una actividad jurisdiccional internacional prácticamente nula en la materia. Leo acá un texto. Cuando se ha aplicado derecho internacional, se lo ha hecho dentro del derecho internacional privado. Cuando se ha aplicado derecho ambiental internacional, como en el caso de los derrames petroleros del 67, 78 o de 1989. El derecho ambiental, es decir, se aplica derecho ambiental internacional, se aplica derecho ambiental, es para revisar la extraterritorialidad o el elemento de internacionalidad de una norma jurídica nacional, por en esos casos para ver cuál es la normativa aplicable, nacional aplicable a un caso que tenga elementos de extranjería como corresponde con el derecho internacional privado, o bien para determinar cuáles son los tribunales competentes o cuál es el régimen jurídico competente. Entonces, en esos casos, se dice que el derecho ambiental internacional se ve privado de jurisdicción y jurisprudencia. Solo se lo aborda desde el arbitraje. El arbitraje, y entendiendo el arbitraje como un medio de obtención de justicia en el campo internacional bastante limitado, porque conlleva un acuerdo, un contrato, una especie de contrato para la solución de una determinada disconformidad o dilucidar un conflicto en el plano internacional, en el entendido de que estos procedimientos de arbitraje tienen una celeridad paquidérmica, es decir, son muy lentos y realmente, prácticamente, solamente producen efectos cuando una de las partes, en el plano internacional, cuando una de las partes, pues, se viene a decir, sí, bueno, está bien, vamos a cumplir esto tal cual se ha pactado y tal cual se ha determinado en el arbitraje. Pero normalmente, si consideramos como uno dentro del objetivo de desarrollo sostenible, que el derecho ambiental internacional debiera tener como norte la garantía de un ambiente saludable y un ambiente que le garantice a la persona una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, si bien vemos ese norte o esa finalidad, podemos entender que esta idea ante la actividad jurisdiccional que prácticamente no existe, es una idea ilusoria. Bueno, seguimos con las características del derecho internacional que no nos dan en este momento ningún tipo digamos, de ilusión, pero bueno, deben ser trabajadas y es un avance en la construcción de la responsabilidad internacional, de una verdadera responsabilidad internacional, sabiendo que falta mucho camino por recorrer. En el derecho ambiental internacional hay una ausencia o separación de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Son los estados los que pudiéramos decir que ponderan la aplicación o no, o la interpretación de estas normas. Y en no pocos casos, ¿sí? En no pocos casos eh, se considera, se entiende, que cuando ocurre, sobre todo cuando ocurre un hecho que vulnera de forma flagrante, notoria, masiva, la, la integridad del ambiente, eh, entendido de manera holística, cuando ocurre un hecho de esta categoría, se corre en muchas oportunidades
a llamarlo catástrofe, una verdadera catástrofe, una catástrofe natural. ¿Y cuál es la característica de una catástrofe natural? Pues la característica de una catástrofe natural es que ocurre, pues digamos, con independencia de la actividad humana. Y al calificar, que ha sido la idea de calificar muchos desastres ecológicos, ambientales, como catástrofes naturales, ha venido como práctica el dejar, el hacer nugatoria la posibilidad de obtener una responsabilidad por parte de los responsables, que en no pocos casos ni siquiera son los estados. En muchos casos se trata de corporaciones y ya creo, bueno, vamos a ver si nos da chance y conversamos un poco sobre eso. Bueno, entonces, otra de las características del derecho ambiental internacional es que hay una ausencia o desaparición total de las responsabilidades, de la clase que sea, ni siquiera morales. Bueno, otra característica del derecho ambiental internacional es la protección ambiental consistente en bienes comunes o intereses generales de la humanidad, que tiene dos ponderaciones, una ponderación positiva y una ponderación negativa. ¿Cuál es la ponderación positiva? Que son los bienes de toda la humanidad, los bienes del ser humano que existió, que existe y que existirá. Eso hace pensar también que si es determinado país el que está sufriendo el que está sufriendo los estragos de repente de una deforestación, supongamos masiva, pues es como es a toda la humanidad a la que le afecta, ¿sí? Eh, pues no se ve como tan afectado el país. Es decir, esa es una ponderación negativa de considerar que son los bienes generales de la humanidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay una catástrofe natural en el cono sur, una catástrofe natural en el cono sur, pues como son los bienes de toda la humanidad, pues eso tal vez no le preocupe a los dueños también de todos los bienes que están en Europa, en Rusia o en los Estados Unidos o Canadá, porque bueno, no solamente están sufriendo ellos, son los bienes de toda la humanidad. Por otra parte, hay algo positivo, que al tratarse de una ponderación de bienes comunes o intereses universales, también es posible considerar viable la actuación de cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier grupo interesado para tutelar ese bien, para promover acciones para finalizar con la violación sistemática de los bienes ambientales. Entonces, esa parte es positiva. Si bien, al ser tan abierto, pues termina por a veces no encontrarse una persona o un grupo o una nación que quiera asumir esa representatividad. Otra característica que ya había hecho yo alguna referencia a ella es la de la intergubernamentalidad. Es las relaciones en este plano son relaciones entre gobiernos. ¿Por qué? No estamos hablando de que son relaciones supranacionales, dijéramos, nacionales y supranacionales. ¿Por qué? Porque no existe un organismo supranacional ante el cual se pueda hacer valer las obligaciones asumidas válidamente por los estados a través de los tratados internacionales suscritos por sus representantes efectivos y confirmados por los órganos legislativos nacionales que lo convierten en leyes nacionales. Entonces, las relaciones son intergubernamentales. Quiero decir, no puedo acceder a obtener los beneficios, a hacer valer los derechos, a hacer cumplir las obligaciones ante un órgano supranacional.
No existe un órgano supranacional. Si bien la Corte Internacional de Justicia puede resolver algunos conflictos, y de repente vamos a hacer referencia a algo de ello, no existe, no es ella, no constituye un órgano supranacional con suficiente eh, fuerza vinculante, con suficiente poder coercitivo para lograr que de repente lo suscrito entre el país A y el país B, violado por el país B, sea efectivamente cumplido en favor del país A. No existe. Entonces, son relaciones intergubernamentales, no supraestatales. Eso, ¿verdad? Le quita como un peldaño a la característica de eh, internacional del derecho. ¿Sí? No es transnacional, no es mundial, no es global, no es holístico. Es las relaciones entre los estados concretos que han suscrito instrumentos jurídicos internacionales destinados a regular, bien sea los bienes, los bienes y derechos o los bienes jurídicos propios de toda la humanidad, los concernientes a un país o a dos o más países, o los concernientes a la actividad extraterritorial ejecutada en suelo nacional. Eh, en este caso también se dice, es algo más formal, que la costumbre no ha sido tipificada, no ha sido, si bien la costumbre internacional forma parte del derecho internacional general, la costumbre, eh, la costumbre en el campo del derecho ambiental internacional no constituye realmente una fuente del derecho. Entonces, la ausencia de costumbre como fuente en las nuevas áreas de protección del derecho ambiental internacional. Ah, ok. Bueno, tenemos esas características muy relevantes de costumbre. Pero vamos a entrar a una importante, fundamental, central en la construcción de lo que es el derecho internacional, el derecho ambiental internacional, que es el concepto de soft law, ley blanda o derecho blando. Este derecho consiste, voy a leer aquí textual, en la concertación de un compromiso más político que jurídico que emana de los instrumentos internacionales para la protección del medio ambiente. Esta característica de los instrumentos internacionales ambientales, muchas veces criticada, posee la particularidad de permitir adoptar compromisos políticos sobre las conductas futuras que tiene una gran importancia en el proceso de formación de normas jurídicas tendientes a remover conductas que antes la comunidad internacional no aceptaba. El soft law tiende a crear compromisos para hacer acciones hacia el futuro. En la regla del consenso para dar textos de derecho internacional es un hallazgo válido en la diplomacia multilateral actual y consiste en el entendimiento de que se alcanza sin que ninguno de los participantes considera que necesita oponerse al acuerdo para proteger su interés y sin que ello signifique una adhesión absoluta de todos y cada uno de los participantes. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se toma eso? El solo es ante ante la inminencia de la negociación de un acuerdo, un tratado internacional, para establecer determinadas normas que van a prohibir, van a proscribir el desarrollo de una determinada conducta que es nociva para el medio ambiente, frente a la dificultad de llegar a acuerdos para decir, está prohibido, supongamos, la pesca de arrastre, o la deforestación del Amazonas, está prohibido la minería, no sé, bueno, la minería de la región amazónica. Todo eso está prohibido. Pero antes de llegar, ante la dificultad de llegar a acuerdos en esa materia,
se lleva a los instrumentos jurídicos internacionales la regulación, y más que la regulación, la generación de compromisos políticos. ¿Por qué compromisos políticos? Porque mediante ellos el Estado, el gobierno, va a decir, bueno, yo me comprometo a, dentro de mi legislación, y luego por 10 años, determinado tiempo, voy a desarrollar todas las acciones que sean necesarias para lograr disminuir la, el impacto sobre el medio ambiente de la minería. Todas las acciones que sean necesarias. Me comprometo a desarrollar normas que regulen esa materia en los derechos, en los derechos nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? No llegamos a una solución en el momento, no llegamos a la emanación de una norma de lo que podríamos llamar hard law, es decir, está prohibido la norma, la forma de esto. Para realizar determinadas actividades de explotación, qué sé yo, de explotación del carbón, se tiene que cumplir con este paso, con este paso, con este paso. No, me comprometo a, como Estado, me comprometo a dictar una normativa que regule la explotación del carbón, eh, haciendo énfasis en la disminución de sus efectos perniciosos. Claro, entonces, de esta forma, yo hago un compromiso y pues me comprometo a hacer todo lo posible. Si me dicen que no he aprobado nada, yo he hecho todo lo posible. Si me dicen que las normas son muy vagas, yo he hecho todo lo posible. Y si me dicen que mi normativa está siendo incumplida, que yo digo, "Ah, pues yo he hecho todo lo posible y voy a seguir avanzando". Esto se hace para generar consensos internacionales, para decir, bueno, de repente, pongamos, la explotación del carbón, terrible para el medio ambiente. Yo, país X, mi primera industria nacional es la explotación del carbón. Yo, en términos generales, no suscribiría ese acuerdo, pero cuando me dicen que yo debo regular y voy a lograr las mejores condiciones, que me comprometo a hacerlo en cierto tiempo, ni siquiera especifico el tiempo, bueno, cuando yo hago eso, entonces yo puedo llegar y suscribir ese acuerdo internacional y lograr ese consenso para construir la norma de derecho ambiental internacional. ¿Cómo a qué suena esto? Esto suena como a que es una preparación, una forma de darle un avance al derecho ambiental internacional para obtener unos compromisos que yo llamaría intermedios. Compromisos intermedios para luego si llegar cuando son aprobados en en la, en los ordenamientos jurídicos nacionales, ya puedo entonces entrar a negociar más en el plano internacional. Es una forma de avance. Algunos la ven como, digamos, una especie de formalismo, otros la ven como un avance suficiente para el logro de consensos y traer la atención sobre la preocupación mundial respecto del ambiente. Es válida cualquiera de esas interpretaciones. Yo considero que bueno, como soft law, pues sí es relevante y pues nos permite avanzar un poco, si bien pues se requiere como un mayor compromiso de los estados con respecto a la protección del ambiente. Pero, bueno, sabemos cómo es la conformación del derecho ambiental, de la conformación del derecho internacional público, sabemos cómo es la conformación que en general de todos los países, de las instancias gubernativas, sabemos todo eso, pero tenemos una evidente limitación. El derecho ambiental internacional se dice que es multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué multi e interdisciplinario? Primero que todo, si pretendemos comprender, aplicar, desarrollar, generar normativas, generar propuestas solamente sustentadas en el hecho de que solamente formen parte de él los juristas, pues vamos a estar bastante determinados. Yo soy abogado, soy abogado y soy doctor en gerencia, ¿verdad?
Sin embargo, si habría de regular el campo de la administración, algunas cosas de la administración, la libre competencia, la prohibición del monopolio, siempre sería relevante que yo, pese a los conocimientos que tengo, pues me asesore con los expertos en la materia. Entonces, en el derecho ambiental internacional, para llegar a decidir lo que se ha de prohibir, lo que se ha de permitir, las características, los impactos ambientales, se requiere el concurso de muchos profesionales, porque no solamente una persona que sepa de ecología, sino también debe haber una persona que, por ejemplo, sepa de medicina, otra o gente que sepa de economía, personas que sepan de sociología, por solo nombrar esas disciplinas. ¿Por qué? Porque es un campo en el que deben concurrir muchas disciplinas y que debe también generar una retroalimentación interdisciplinaria, porque en ese caso estaríamos trabajando por la nada o estaríamos trabajando con una visión muy limitada. Es preventivo. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental es preventivo. Porque supongamos que se pudiera hacer actividades, que hubiera una coacción, la posible de existencia de una coercibilidad o el logro coercitivo o coactivo del cumplimiento de la organización del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas. Si eso se puede, ¿sí? Imagínense ustedes que prolifere supongamos, la contaminación de los ríos, la contaminación de la zona de las fuentes de agua potable, que existe una profusión de pruebas nucleares que contaminen el ambiente. ¿Para qué sirve? A los fines prácticos. ¿Para qué sirve? La actividad coactiva, una vez que se ha generado un daño ambiental que puede ser irreversible o de muy dificultosa reversión, pues no va a servir para mucho. Entonces, el derecho ambiental internacional, en medio de sus limitaciones, digamos, en cuanto a su coercibilidad, en cuanto a la inexistencia de un instrumento, de una codificación que permita acceder fácilmente a las caracteres de este derecho, a las normas que lo regulan, ante la ausencia de todo eso, ¿sí? El derecho ambiental tiende siempre a prevenir, porque no sirve para nada sancionar cuando ya se ha generado un daño ambiental. Entonces, la idea del derecho ambiental internacional es la de la prevención y que se va a relacionar con un principio que se llama el principio de precaución. Hasta acá espero que se vaya comprendiendo las características, digamos, particulares de este derecho ambiental internacional. Como les dije, el tema del soft law es relevantísimo dentro de este campo. Es fundamental para comprender este derecho ambiental internacional. Lo podemos contrastar, ¿sí? Lo podemos contrastar las normativas, por ejemplo, existentes para los tratados, las normativas en materia de amparo o concesión de asilo, quiero decir, de asilo internacional, determinadas normativas que tienen normas positivas que si bien no son coercitivas, no son coercibles, no pueden ser ejecutadas coactivamente, sí tienen claramente las obligaciones concretas, positivas que van a asumir los sujetos de derecho internacional o el régimen que ha de regular. Entonces, el derecho ambiental internacional es diametralmente opuesto. El derecho ambiental internacional se sustenta en la idea de prevenir, pero en la idea de establecer conceptos, sobre todo a través del soft law, para generar obligaciones políticas que van a ser honradas dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. Es decir, que por medio del derecho
ambiental internacional, vamos a tender a generar normas de derecho nacional. Fíjense esto, curioso, es curioso. Los acuerdos internacionales van a generar, muy por el contrario, van a generar, eh, los acuerdos internacionales van a generar normas jurídicas nacionales. Entonces, recapitulando y dando otras características del derecho ambiental internacional. Es un derecho de carácter global. Si bien está disperso normativamente, si bien a veces regula solamente las relaciones entre dos o tres países, si bien todo eso es cierto, no deja de ser verdad también que tiene un carácter global, un carácter holístico, un carácter integral. ¿Por qué? Porque se refiere a un mismo sistema, porque no podemos pensar que el ambiente es distinto, las aguas, el aire o determinadas materias son distintas en Ecuador, Perú, en Argentina, en España. No, todo es lo mismo. Entonces, como es el mismo objeto de protección y es un sistema, el ambiente, el derecho ambiental internacional, con todas las limitaciones que se dijo, en vez de estar constituido por normas de soft law, es un derecho de carácter global, que se va a enfocar en la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es preventivo. Va a buscar conservar, es decir, no se busca generar una norma y su consecuencia jurídica, que es la sanción. Busca generar una norma para que no se produzca una degradación ambiental. Ya se dijo que es interdisciplinario y se basa en un principio muy curioso, que dice el principio de la responsabilidad común, pero diferencial. Es decir, los bienes del ambiente son universales, interesan por igual a todos los países. No he visto ningún país que esté menos interesado en respirar un aire de una buena calidad o tener un agua, recursos hídricos de buena también calidad. Bueno, interesa por igual a todos los países. Y también todos los países son responsables de mantenerlo. Pero esa responsabilidad se dice que es diferenciada. ¿Por qué es diferenciada? ¿Por qué? Porque esta responsabilidad diferenciada va a determinar que a algunos países se les pueda hacer más exigente al momento de hacer valer esa responsabilidad, de exigirles el cumplimiento de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque de repente tiene una mayor tradición cultural, de realización de determinadas actividades degradantes del medio ambiente, porque su desarrollo económico determina que genere unas actividades que degraden el medio ambiente porque ya realicen, no en su país, sino en otros lugares del mundo, actividades que degraden el medio ambiente. Y allí vamos a un punto muy importante para finalizar con esta idea, pues, este encuentro, que es el logro, porque hay que pensar, el ambiente está muy bien y todo eso, la protección del ambiente, pero siempre se hace necesario el desarrollo económico, el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esta necesidad, es relevante considerar que debe existir un equilibrio entre desarrollo económico y protección del medio ambiente. No puedo degradar el sistema, el ecosistema, porque voy a dar al traste con cualquier desarrollo económico, pero tampoco puedo generar unas condiciones que impidan el desarrollo económico, porque la realidad es que la población crece, se requieren recursos y se requiere una serie buenas tardes, ¿cómo está? Se requieren recursos y se requiere la manutención de una gran parte de la vida.
Entonces hay que buscar un equilibrio. Buenas tardes, Pablo Ricardo. Ya estamos terminando. Un gusto conocerle, doctor. Un gusto también. Le quería comentar, ya están las actividades, cualquier cosa se comunica conmigo, cualquier duda, cualquier otro compañero que forme parte de la materia se comunican conmigo, pero ya están las actividades ya. Aquí queda la grabación del encuentro, de lo que quiero desarrollar, las primeras ideas del derecho ambiental internacional, que yo decía que tiene una particularidad, tiene todas las características del derecho ambiental internacional y algunas especiales que ya usted verá que yo hice referencia a las mismas y que debemos revisarlo como una especie de derecho, yo lo diría intermedio, en cuanto al law, porque se basa sobre todo en normas de soft law. Sí, es complejo, pero en un nivel, digamos, de tesis doctoral es muy interesante para llevar adelante un desarrollo de esto. Claro, yo le digo que usted hay que hacerlo de esto, ¿no? Porque es mi asignatura, pero es muy, muy interesante, Pablo. Sí, doctor, aprovecho porque precisamente el trabajo que estoy proponiendo para la tesis doctoral tiene que ver con nuestra materia, es decir, la naturaleza como sujeto de derecho, pero en el contexto internacional público, ¿sí? Entonces es un nuevo constructo que estoy trabajando con la doctora Dani Soledad, ya desde que comencé, porque precisamente pues es la materia donde he tenido la posibilidad de incluso dar clase aquí en Ecuador sobre el tema de derecho ambiental internacional y derecho ambiental aquí en la universidad. Y entonces siempre estamos orientados, así como les pude escuchar al finalizar, disculpe que les robe ese minuto de tiempo, desde el punto de vista de cómo cada estado, su ordenamiento jurídico, cuando estuve en Venezuela, obviamente, yo soy tachirense, estuve allá en San Cristóbal, y tuve la posibilidad, incluso también la posibilidad me desarrollé también como juez contencioso en materia ambiental también allá en Venezuela, y cuando vengo acá me consigo una realidad diferente, por supuesto, una cosmovisión andina, donde, por ejemplo, la naturaleza es distinto al ambiente, una relación sujeto-sujeto, un constitucionalismo ambiental, tanto en Bolivia como en Ecuador, que es muy rico. Uy, es Entonces, confuso, la cantidad de normas es impresionante, en la sí, Constitución es impresionante, todo lo que tiene que ver el ambiente en Ecuador. ya, entonces precisamente espero estar ya a punto en el segundo encuentro, le voy a tratar de tener su teléfono, doctor, del WhatsApp para poderle ir enviando ciertas cosas y nuevamente mil disculpas. Gracias, doctor. Le tome nota en mi teléfono, ¿Ya? 0424-757-3750. Perfecto, doctor. Ya quedó ahí está grabadito, yo lo voy a tomar y voy a estar en contacto y de verdad, muchas gracias, saludo a todos los compañeros. Bueno, igualmente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.